Muy bien, bienvenidos una vez más. En esta ocasión vamos a estar haciendo la lectura de Juan capítulo 8, Evangelio de Juan capítulo 8, verso 31 al 59. La vez pasada estábamos mirando hasta el verso 30, donde nos quedamos y vamos a dar continuación. Nos quedamos casi como, obviamente es inconcluso. El capítulo 8 se está poniendo en cuatro, casi en cuatro secciones. Esta parte prácticamente vamos a dar una rápida repasada porque es muy interesante. Esta parte de Juan capítulo 8, verso 31 al 59. Nos quedamos de que Jesús acaba de hablarles y decirles que Él es la luz del mundo, que muchos de los que escucharon lo que Jesús estaba diciendo, dice en el verso 30 del capítulo 8, verso 30, para entrar a la lectura de hoy, es que hablando Jesús, por lo que Él decía, dice que hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. Dijo entonces, verso 31, de lo que estamos hablando, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, a este grupo de personas, a este grupo de judíos que habían creído, que estaban escuchando todo lo que dijo, desde que ah, ah, habló lo de la mujer adúltera, habló de lo que él era la luz del mundo, que donde él iba, ellos no iban a poder ir, y que él hacía la voluntad del Padre y que el Padre no lo abandonaba, que muchas de las cosas que estaba diciéndose, mucho tengo que decirles, mucho y puedo juzgar de vosotros, pero dice, el que me envió es verdadero, y yo, dice en el verso 26, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Vuelvo a repetir ese verso 26 porque en esta oportunidad, más adelantito, dice algo similar. Bueno, verso 31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Estos judíos que estaban escuchándolo, les dijo, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Seréis verdaderamente mis discípulos. Ellos tenían esa, puede decirse, costumbre de que oían a alguien, oían una nueva enseñanza, inmediatamente tornaban su mirada y tornaban su atención a esa persona y lo seguían, le llamaban maestro, le decían rabí y rabino, y empezaban a escucharlo y empezaban a seguirlo de alguna manera. Se decían discípulos, pero Jesús les dijo, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y aquí hay una cosa bien interesante. La palabra nos dice, si vosotros permanecéis en mi palabra. Jesús le está hablando a los fariseos, a los saduceos, a los escribas o a las personas que están escuchándolo. Recordemos que Él está en el templo todavía, ¿sí? Porque dice, después de haber dicho la declaración, en el verso 20 del capítulo 8 dice, estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Después dijo lo que dijo en referencia a que él también tenía que juzgar, o podía decir juzgar mucho de ellos, y esos que creyeron, que estaban en el templo, que estaban escuchando a Jesús, que habían tornado su mirada y su atención a Él, Jesús se les regresa y les dice, si vosotros permanecéis en mi palabra. Y ese verso o esa parte del verso es la clave para que nosotros podamos entender toda la discusión. Esta es una parte donde sí es prácticamente una discusión, es una argumentación que tiene Jesús con los fariseos y los saduceos que están escuchándolo, con los escribas que están escuchándolo, con los religiosos que están escuchándolo. Una argumentación, una discusión, una parte de debate entre Jesús y los judíos. Jesús les dice una cosa, los judíos le responden. Jesús le dice una cosa, los judíos le responden. Pero al final, lo que Jesús les dice es la gota que derrama el vaso. Y esa parte también tenemos que también entenderla. Jesús les dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Verso 32. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Le respondieron, linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie.
¿Cómo dices tú, seréis libres? Vamos por partes. Primero, Jesús les dice, si vosotros permanecéis en mi palabra. Voy a leer una nota que tengo aquí. Jesús nunca animó a sus discípulos a poner su confianza solo en la fe o en las experiencias pasadas. Si la frase permaneceréis en mi palabra, permaneciereis en mi palabra, es la única justificación para tener confianza en la salvación. Dice, los genuinos discípulos siguen obedeciendo las palabras de Cristo. ¿Sí? Los genuinos discípulos hasta la fecha, desde entonces hasta la fecha, siguen obedeciendo la palabra o las palabras de Cristo. ¿Sí? Entonces, ese de permaneciereis en mi palabra es la única justificación que tienen para tener confianza en la salvación. Entonces, siguen obedeciendo las palabras de Cristo, como dice, vemos ahí Juan 15:6, Lucas 21:19, ven los versículos. En la parte de descripción, perdón, en la parte de la descripción voy a dejar el link para que puedan, se pueda ver el documento, pueden imprimirlo, pueden verlo nada más, lo que ustedes deseen hacer. Los creyentes, sigo la lectura de la nota, deben dedicarse a la más intensa y concentrada devoción a Cristo por los medios de gracia. ¿Cuáles son estos medios de gracia? ¿Por qué cuando nosotros decimos los medios de gracia o se dice los medios de gracia, es esa gracia redentora, esa gracia salvadora? Son los siguientes: la oración, el testimonio, el estudio de la palabra, la adoración, la comunión cristiana y la diaria resistencia al pecado. Eso es lo que por gracia nosotros hemos recibido. La oración es la comunicación con Dios. Nuestro testimonio, que es poderoso, es lo que nosotros hemos vivido. Nadie nos puede contar, nadie nos puede evitar o nos puede contradecir nuestro testimonio, lo que Dios ha hecho en nuestra vida. El estudio de la palabra, la lectura diaria, la adoración a Dios mismo, a Cristo mismo, al Dios Todopoderoso. La comunión cristiana, como dice Salmos, mira cuán bello y delicioso es habitar los hermanos juntos. Y la diaria resistencia al pecado. Eso es lo que Jesús dice: toma tu cruz y sígueme. No es tan solo que diga, sí, voy a sacrificarme. No, no, no. Es el hecho de vivir diariamente con estas batallas que nosotros sufrimos como creyentes. Y al perseverar en la verdadera fe, una fe genuina, ganan vida eterna y salen victoriosos en todas las circunstancias. Eso es lo que significa, en pocas palabras, lo que significa permaneciereis en mi palabra. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, o puedes decir otras versiones, si tú te concentras en lo que yo te estoy diciendo, obedece lo que yo te estoy diciendo. La otra parte es cuando Jesús les dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La verdad os hará libre. El concepto del conocimiento humano son verdades muchas, son verdades muchas cosas. En el conocimiento de la humanidad son muchas cosas que se dicen son ciertas, pero solo hay una verdad que libera, que libra a las personas del pecado, de la destrucción, del dominio de Satanás. La verdad de Jesús, que se encuentra en la palabra de Dios, en la misma Biblia, en lo que nosotros leemos, en lo que nosotros escudriñamos. Eso es lo que Jesús está tratando de decir: la verdad os hará libre. Pero estos, al responder en el verso 33, linaje de Abraham somos. Ahora, esta parte también nos puede llevar a otro texto en Mateo 3:9, que dice lo siguiente. Ahora un poquito de reseña. Este Mateo 3:9, todo Mateo capítulo 3, habla de Juan el Bautista. Juan el Bautista está bautizando y Juan el Bautista está recibiendo a las personas. Y entre las personas que recibe Juan el Bautista vienen estos fariseos, estos religiosos, estas personas de autoridad que llegan a Juan el Bautista y lo miran, y Juan el Bautista empieza a reclamarles. Y uno de los reclamos que les dice Juan el Bautista en el verso 9 dice: y no penséis dentro de vosotros mismos. ¿Qué es eso de pensar dentro de vosotros mismos? Que ellos están cavilando, ¿verdad? No penséis dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo, dice Juan, que Dios puede levantar hijos
a Abraham aún de estas piedras. Y en referencia a esto, no tan solo en este capítulo, Juan el Bautista les dice hasta de lo que se van a morir. Se los recomiendo que lo lean. Pero en referencia a esta respuesta que le dan los religiosos, linaje de Abraham somos, en el verso 33, capítulo 8 del Evangelio de San Juan, verso 33. Y sigue diciendo, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Mentira, mentira del diablo. Perdón. Porque ellos saben, si conocen la historia, y nosotros la conocemos hoy en día, han sido esclavos de Egipto, han sido esclavos de Asiria, han sido esclavos de Babilonia, han sido esclavos de los persas, han sido esclavos de los griegos, han sido esclavos de los sirios, han sido esclavos. Incluso en el momento en que Jesús les está diciendo lo que les está diciendo, están bajo el dominio del Imperio Romano. Sin embargo, ellos son muy dignos y preguntan, ¿cómo dices tú seréis libres? Entonces Jesús les responde en el verso 34. De cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ahora, fíjense cómo se los pone Jesús. No estoy diciéndote que seas libre o que seas que vas a ser libre de una esclavitud física, una esclavitud de lo que tú ya has sido esclavo. Incluso ahorita eres esclavo y vas a ser libre. No, no es eso de lo que estoy hablando. Porque, vuelvo a repetir, están bajo el dominio de los romanos. Está diciendo, el pecado te esclaviza, el pecado te ata, el pecado te amarra, ¿verdad? Entonces, esa es precisamente la libertad de cual Juan está escribiendo que Jesús dijo, ¿sí? Y obviamente en el 35 les explica un poquito más. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Entonces, está dándoles una analogía, pero dentro de esa analogía está diciéndoles, esto es lo que está sucediendo y esto es lo que está pasando, ¿sí? Así que, si el Hijo, en el 36, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Y esa parte de seréis verdaderamente libre también es más amplio en su concepto, en su entorno de lo que es la frase seréis verdaderamente libre. Tengo una nota ahí, es un poquito larga, no la voy a leer, pero Jesús está tratando de dejarle saber cuál es la libertad la cual Él está ofreciendo al pecador. En este caso, el pecador es todo aquel que peca y la palabra nos enseña que todos pecamos. Si Jesús viene a su pueblo y les dice son pecadores y no lo aceptan, bueno, es que tienen que entender, tienen que tener frutos, como les dijo Juan en el capítulo que les dije, capítulo 3 de Mateo, tienen que dar frutos de arrepentimiento para que puedan entender el concepto de lo que está hablando Jesús hoy aquí en esta parte, ¿sí? Cuando les dice, seréis verdaderamente libres. Pero siguen el 37 y Jesús les dice, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme. Entonces, les está recriminando. Okay, sí, son descendientes de Abraham, pero me quieren matar. Y ya vienen varias veces que lo han tratado de pillar, de agarrar, de culpar de algo y que lo quieren matar. Sí, entonces, si son descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cavidad en vosotros. ¿Y se acuerdan lo que les dijo al principio? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Pero en el 37, eso fue en el capítulo 8, verso 31. Y en el 37, seis versículos después, les dice, porque mi palabra no haya cabida en vosotros, no hay espacio, no tienen, están llenos de legalismo, están llenos de religiosidad, no cabe lo que les estoy tratando de decir, no les cabe todavía ni en el corazón ni en la mente, o sea, ni en ninguna ni en otra parte, ¿verdad? Luego le dice en el 38, yo hablo lo que he visto cerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. La diferencia es abismal en esta parte. Cristo habla de lo que ha visto. Cuando tú ves es porque estás ahí,
eres testigo fiel. Y dice, yo hablo de lo que he visto. Y vosotros hacéis, o sea, ellos, los religiosos, hacen las cosas que han oído acerca del Padre. Cuando Jesús habla, dice, yo hablo de lo que he visto cerca del Padre, no acerca, sino cerca del Padre, es con una P mayúscula. Y cuando les dice, vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre, es con una P minúscula, porque son dos diferentes padres. No habla Jesús del mismo Padre. Aunque en el 39 se los dice ya directamente. Respondió y le dijeron, nuestro Padre, le dijeron ellos, es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Y en referencia a esto, las obras de Abraham haríais. Cuando Abraham cree a Dios y hace todo lo que Dios le manda por fe y en fe, es exactamente eso. Abraham actúa en fe. En tanto que en Hebreos capítulo 11 habla de Abraham, ¿verdad? Y entonces ellos se creen que son descendientes de Abraham no solamente por el hecho de ser de la linaje de Abraham. Y ellos dicen, pues eso es más que suficiente, con eso ya tenemos, con eso es ¿qué otra cosa podemos decir? Somos hijos de Abraham, de la promesa, del padre, del patriarca principal. En realidad no es así. Jesús no se está refiriendo solamente a eso. Pablo nos lo explica más fácil en Romanos capítulo 2, verso 28. Dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión, que es, recuerden, la circuncisión es la señal que Dios le dio a Abraham, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Esa señal no es de la que está hablando Jesús en realidad, cuando estos judíos es a lo único que se están ateniendo, de que son parientes de Abraham, que son descendientes de Abraham. Tenemos las reglas, las leyes, los estatutos, tenemos un libro lleno de 600 y feria de subleyes, tenemos los mandamientos de Moisés, pero eso no es suficiente. Jesús les está dando a entender otra cosa. Aquí Jesús entonces en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 42, les dice, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, o sea, el Dios que sí es mi Padre, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Y cuando Jesús les dice, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, hay una verdad completa aquí. De todo cristiano, de todo aquel que se diga hijo de Dios, tiene que tener esta condición para poderse realmente llamar hijo de Dios. Dice la nota, aquí Jesús establece un principio fundamental de la salvación. Es decir, que la prueba de ser un verdadero hijo de Dios, un nacido de nuevo de Dios, estriba en la actitud de amor que uno tiene hacia Jesús. Si tú oyes a alguien que dice ser cristiano, pero que no considera a Jesús, que no ama a Jesús, que no le da honra y gloria a Jesús, entonces hay que cuestionar esa supuesta cristiandad de esta persona. En el capítulo 8 del Evangelio de San Juan, verso 43, sigue diciendo, Jesús hablando, ¿por qué no me entendéis mi lenguaje? Le está haciendo una pregunta concisa. No me estás entendiendo. ¿Por qué no me entiendes? Y les dice, porque no podéis escuchar mi palabra. Una vez más, en el 37 le dice, no hay cavidad en mi palabra para ti. En el 31, que es con lo que empezamos, dice, si permanecieres en mi palabra. Dice Jesús en el 38, yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Una vez más, ¿sí? Él está diciéndoles, ¿verdad? Pero aquí en el 43 les hace la pregunta una vez más, ¿por qué no me entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis? Dice, porque no podéis escuchar mi palabra. Ni hay cavidad, no tienes cavidad en tu corazón, no escuchas, no entiendes razones. Y le dice en el 44, vosotros sois de vuestro padre, y aquí se las avienta, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer.
lo que les dijo anteriormente, que lo procuraban matar. Y por eso mismo les da esa explicación. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, ese es el padre de estas personas. Él es mentiroso y padre de mentira. Esta parte también es importante que nosotros la podamos entender. El diablo no tiene verdad en él. No hay nada que él pueda decir que sea una verdad para alabar a Dios o glorificar a Cristo. Las cosas que dice parecido a la verdad son verdades que tuerce al final para hacer caer al creyente, para hacer caer al elegido o a los elegidos. ¿Verdad? Lo hizo en Génesis, lo explican en Hechos, Tesalonicenses. Están varias escrituras que se ponen en esa nota, y por cuestión de tiempo vamos a seguir leyendo. En el 45, a mí, porque digo la verdad, no me crees. ¿Quién de vosotros me redarguye? Dice en el 46. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? ¿Qué es lo que está diciendo Jesús aquí? Dice, si viniera otro a decirles una sarta de mentiras, a ese le van a creer. Pero yo que les estoy diciendo la verdad, yo que soy la luz, yo que soy la verdad, no me creen. ¿Sí? Pero yo no puedo mentir. Lo mismo que dice, el que es de Dios, en el 47, las palabras de Dios oye. Esas palabras que no hay cavidad, esas palabras que no encuentran un oído, un oído que escuche, esas palabras que necesitamos permanecer en esas palabras, ¿sí? Si fuere la persona, el que es de Dios, dice el 47, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Se las dice claritito, claritito. Y aquí hay una expresión en el 48 en adelante, del 48 en adelante, hay una expresión que declara Jesucristo, declara la preexistencia de Cristo mismo antes, después y por siempre, ¿verdad? Le respondieron entonces los judíos, dice en el 48, y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano? Al decirle esa frase o al hacer esa pregunta, y dice conclusión, y tienes demonio. Al hacer esa pregunta, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Es una ofensa. Ellos están ofendiendo a Jesús, ¿sí? Están tratando de ofenderlo de una manera cruel, porque prácticamente decirte samaritano, siendo judío, era algo duro, un golpe bajo, ¿verdad? Pero no contaban con que Jesús les iba a poner en evidencia lo que ellos realmente son. En el 49 Jesús les responde y les dice, yo no tengo demonio. Primero aclara, yo no tengo demonio. No dice yo no soy samaritano, sino que dice yo no tengo demonio. Porque recordemos que los samaritanos ya son aceptados, ya había hablado con la mujer samaritana, ¿sí? Entonces dice, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Le estaban faltando el respeto, ¿sí? Sin embargo, Jesús va a ponerlos en su lugar. En el 50, Juan capítulo 8, verso 50 les dice, pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. Y aquí dice una promesa, aquí hace les pone en la mesa algo que ellos no van a comprender y que tanto no lo comprenden que lo transgiversan, que lo embarran, lo tuercen, así como el diablo hace las cosas. Dice, pues Jesús mismo le dice a estos religiosos, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Esa es una promesa, ¿ok? Porque dice de cierto, de cierto. O sea, lo que te digo es cierto, cierto. El que guarda mi palabra nunca verá muerte. En una traducción más exacta, la traducción real o la traducción más exacta que tengo yo aquí, sacada de, aquí tengo el libro a la mano para podérselos enseñar. Sacada de un libro
interlineal del hermano César Vidal, ¿sí? ISBN 9781602552760. En esta versión que hace el hermano César Vidal, dice, si algo, la, si alguno la mía palabra guarda, muerte no en absoluto contemplará por la era. Esa es la traducción del verso 52, si no me equivoco. Sí, del verso 51, perdón. Habla de contemplar y habla de era. Habla de no absolutamente, ¿verdad? Si muerte no en absoluto. Una muerte no en absoluto. ¿Qué quiere decir eso? Cuando habla de eras y habla de contemplar. O sea, hay dos eras. La era nuestra, la que estamos viviendo ahorita, y la era venidera. Una era venidera. Hay eras. Y aquí habla solamente de una. Es en singular, no en plural. Entonces, en esta parte, la interpretación de estos hombres religiosos dice en el verso 52. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Están afirmando que tiene demonio, cuando lo que Jesús les negó y les afirmó primero, les dijo, yo no tengo demonio. Aquí están afirmando una vez más. Entonces los judíos le dijeron en el 52, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas. Y tú dices, fíjese cómo se la cambian. Y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Nunca sufrirá muerte. O sea, como si les estuviera diciendo, van a ser inmortales. No. Una cosa es tener vida eterna y otra cosa es ser inmortal. Inmortal no hay tal cosa como un inmortal. Todos van a sufrir una muerte. Todos los seres humanos, para ser más exactos, todos los seres humanos van a sufrir la muerte primera, la muerte física, ¿sí? Pero Jesús no se refiere a esa muerte física, no se refiere a esa muerte en sí, se refiere a la segunda vida, que es ser la vida eterna. Pero aquí dicen, hey, no van a sufrir muerte. Es una mala interpretación, puesto que ellos están tratando de hacerlo caer en algo. Cuando en el verso 53 les dice, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y esa es una pregunta capciosa, ¿sí? Una pregunta muy, muy, muy tramposa. Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Y esta respuesta que Jesús les da, les está dando la bofetada que le dieron diciéndole, tú tienes demonio. Jesús les está regresando esta. No digamos de la misma intensidad, porque no se compara, sino que con muchísimo más poder. Jesús le respondió en el 54, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Dice, mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Ese al que ustedes adoran y que dicen que obedecen, pero que realmente no hacen nada de eso, son unos hipócritas, como les dice Juan el Bautista, ¿sí? Víboras, son esto, son lo otro, ¿sí? Jesús les dice, a ese al que ustedes adoran, ese es mi Padre. Pero vosotros, en el 55 dice, pero vosotros no lo conocéis, mas yo lo conozco. ¿Se acuerdan que acabamos de leer que él miró las cosas? Sí, que él miró y dice las cosas que él miró, mientras que ellos hacen las cosas que oyeron, que están escuchando, ¿sí? Uno de un padre y otro del otro. Jesús de su padre y estos de el otro padre, ¿verdad? Entonces les dice, pero vosotros no lo conocéis, mas yo lo conozco. Y si dijere que no lo conozco, sería mentiroso como vosotros. Ya les está diciendo que el Dios que ellos dicen que adoran no es padre de ellos. Le está diciendo mentirosos, ¿verdad? Y para acabarla, les dice, sería mentiroso como vosotros, pero yo le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de venir mi día, y lo vio y se gozó. Y eso precisamente va a hacer el acabose para que ellos hagan lo siguiente. Entonces le dijeron en el verso 57,
Le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Y Jesús les responde con esa seguridad y esa certeza, diciendo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, y les avienta, yo soy. Cuando les dice yo soy, esto ya estaban hirviendo de por sí, porque le estaba diciendo que son unos mentirosos, que el Padre, que el Dios que ellos adoran no es Padre de ellos, que puede ser muy descendientes de Abraham, pero que no tienen al mismo Padre. Y cuando les dice a Abraham, antes de que Abraham fuese, yo soy, fue cuando realmente ya tomaron, porque al decir yo soy, es el mismo título que Jesús está dando a él mismo, el mismo título que cuando Moisés le dice a Dios, si me dicen quién me manda, y Dios mismo se declara su nombre, le declara el nombre a Moisés, le dice, yo soy, el yo soy. Ese es el mismo título que Jesús está dando, ¿sí? Entonces, cuando ellos oyeron eso que dijo Jesús, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Y ahí, en esa parte donde sale del templo, ¿sí? Vamos a dar por terminado el capítulo 8. Jesús sale del templo y atravesando por en medio de ellos, se fue. Pero vamos a mirar una vez más en el capítulo 11, cuando Jesús quiere regresar otra vez a Jerusalén y los discípulos le dicen en el capítulo 11, verso 8, le dicen, pero pues, cómo que quiere regresar? Le dijeron sus discípulos, Rabí, ahora procuraban matarte los judíos o apedrearte los judíos. Y le preguntan, ¿otra vez vas allá? Bueno, esa es prácticamente la discusión que tuvieron los judíos con Jesús en el final del capítulo 8, donde Jesús les dice simplemente algo tan sencillo como, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y he ahí la diferencia entre los que son discípulos de Jesús y los que no son discípulos de Jesús. Los que permanecen en su palabra, los que le dan cavidad a la palabra, los que oyen la palabra y la ponen por obra, esos son los que realmente son discípulos de Jesús. Entonces nosotros tenemos esa bendición de poder tener la palabra con nosotros. Nuestra responsabilidad es mantenernos en la palabra, ¿sí? Como estamos, permanecer en la palabra, ver y escuchar a Jesús mismo hablarnos para que la verdad nos haga libres, ¿verdad? Son de las cosas que Jesús le está diciendo, para que seamos verdaderamente libres. No solamente libres, sino verdaderamente libres, ¿sí? Que no podamos ni siquiera imaginarnos el hecho de sufrir una segunda muerte, porque no moriremos, ¿sí? Moriremos en esta parte física, pero en lo espiritual vamos a vivir eternamente junto con Jesús. Y que realmente sepamos que el mismo Padre que Jesús tiene es el mismo Padre que nosotros tenemos. Esa es prácticamente el resultado de nosotros permanecer en la palabra de Jesús, permanecer en las escrituras, permanecer como discípulos de Jesús, ¿sí? Por eso necesitamos aprender, por eso necesitamos tener esos discípulos, ser discípulos de Jesús, y tenemos las clases y tenemos la aplicación y tenemos todas esas cosas que están disponibles para todos nosotros. Bueno, damos gracias al Señor por esta parte. Le damos gracias al Señor porque sabemos que si permanecemos en Él, nosotros realmente seremos sus discípulos y permaneceremos hasta el final de nuestros días. No hay vuelta de hoja, no hay forma de tomar el arado y mirar hacia atrás. No seamos como esos que empiezan y no acaban. Hay muchas cosas que podemos empezar y no acabar en la casa, en proyectos, pero esta parte de empezar a entender la palabra de Dios, tenemos que permanecer en la palabra de Dios, permanecer en la palabra de Dios, leer la palabra no nomás escucharla, darle lugar en nuestro corazón, hacerla, no ser oidores, sino también hacedores. Bueno, le damos gracias al Señor por eso. Gracias, Padre Santo, bendito seas por siempre. Gracias por cada una de las personas que están escuchando, gracias por cada una de las personas que están oyendo, Señor. Que te amo, Señor, capaces de permanecer, Señor,
permanecer en tu palabra, Señor. Siempre, siempre, siempre. Gracias, bendito Dios. Te alabamos, te bendecimos y te pido, Señor, que seas con cada uno de ellos. En nombre de Cristo Jesús, Señor. Te alabo y te bendigo. Amén. Gracias.